Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar la primera mesa de este foro. La temática de todas las mesas está profundamente interrelacionada, pero la idea de la primera es reflexionar en particular acerca de algunos de los rasgos de nuestro marco jurídico, de la arquitectura jurídica global en la que se insertan los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, tenemos una de las ponentes que tiene muchísima prisa, tiene otro compromiso que no puede empezar sin ella, y entonces le voy a dar la palabra, es la doctora Leticia Bonifaz. Por suerte casi todos, por lo menos los mexicanos, la conocen muy bien. Hace muy poco que asumió como directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, así que sin más preámbulo le voy a pasar la palabra a ella. Bueno, pues desafortunadamente, como el domingo es Día Internacional de la Mujer, hoy 6 tengo como cinco eventos simultáneos y ahorita me tengo que ir a la sede de la Corte aquí en Avenida Revolución para conectarnos en una evaluación del Belém do Pará con Washington y Costa Rica, y sí tengo que salir corriendo, pero me pidió Prisca que les dirigiera un mensaje y va a presentar la ponencia que tenía preparada Elia Bendaño Villafuerte, que como saben también es experta en estos temas. No quiero dejar de saludar a todos los amigos de esta mesa y a decirles que la Suprema Corte de Justicia, como lo acaban de decir, tiene ahorita por resolver varios temas muy relevantes y vamos a estar tratando de incidir desde la Dirección de Derechos Humanos, que ahora está a mi cargo, también para la sensibilización, no solo a nivel de los jueces y magistrados, sino de todos los secretarios de estudio y cuenta que trabajan en las distintas ponencias que preparan los proyectos para los ministros. El trabajo que ha hecho en materia de derechos humanos la Corte, como saben, ha sido reconocido por Naciones Unidas, pero preocupa muchísimo que esta visión que se tiene hacia afuera del trabajo de la Corte tiene luego que corresponder con las resoluciones que se van dando día con día. Creo realmente que el compromiso, sobre todo porque es el inicio, lo va a decir Elia en un momento, es el inicio del trabajo de muchos proyectos que vienen en toda la República y respecto de distintas materias. Ahorita se habló del tema minero, pero tenemos el tema de Sonora, tenemos serios problemas en Quintana Roo, en fin, la República entera va a empezar a mostrar situaciones que hasta ahorita no tenían precedente en la Corte. Lo va a decir Elia en unos minutos. No ha sido muy común el recurrir a los peritajes antropológicos, creo que se cuentan con una veintena nada más, en donde los jueces sí recurren a los antropólogos para que les den luces en la resolución de los casos concretos. Salgo corriendo, pero sí les digo que me gustaría tener la interacción y la comunicación permanente, porque ese es el trabajo que voy a tener en la Suprema Corte, con todos ustedes para que hagamos sobre todo tarea preventiva, no tanto cuando ya hay una resolución y es poco lo que se puede hacer, sino para todos los insumos que se van necesitando en la construcción de un derecho que por fortuna ahora ya tiene una visión mucho más abierta, mucho más plural y donde tiene una amplia cabida la interdisciplina. Le pido entonces a Elvia que me sustituya y me dio mucho gusto verlos y saludarlos a todos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Voy a tener el gusto de dirigirme a ustedes como ponente emergente. Agradezco a todos y cada uno de los que están aquí hoy su aportación en estos temas, porque es sumamente importante que tengamos espacios de discusión y mucho más importante es que podamos incidir en el ámbito jurisdiccional con estos instrumentos, con los peritajes, porque van a permitir que los jueces conozcan a profundidad aspectos
que han sido tema de estudio de antropólogos y etnólogos en muchas ocasiones, pero tienen poca repercusión en el ámbito jurídico. Como todos sabemos, corresponde al Poder Judicial garantizar la impartición de justicia, y específicamente a la Suprema Corte corresponde emitir directrices que los tribunales y juzgados deben seguir como un criterio de acción en sus resoluciones. En relación específica a los derechos indígenas, corresponde a este máximo tribunal garantizar el respeto irrestricto de los derechos de los pueblos indígenas. Específicamente el respeto a la declaración de autoadscripción, que cuenten con defensores e intérpretes que conozcan su lengua y cultura, que tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales y algunos otros derechos complementarios, en este caso, que podríamos considerar que los procesados y sentenciados cumplan sus condenas en centros de reclusión cercanos a sus domicilios y que se determinen penas distintas al encarcelamiento. Esto directamente como acceso a la justicia. La responsabilidad de llevar a cabo la aplicación de estos derechos corresponde directamente a los operadores de justicia, es decir, a los titulares de los órganos jurisdiccionales, a quienes corresponde verificar que una persona que tenga su reconocimiento o su adscripción a un pueblo o comunidad indígena, le sean aplicados los derechos que están contenidos en el artículo 2 constitucional. Es así que la identificación de la pertenencia de una persona a un pueblo o comunidad indígena puede darse a partir de varias circunstancias, porque sea hablante de lengua indígena, porque su lugar de asentamiento esté reconocido como un territorio indígena, por su perseverancia en conservar sus usos, costumbres, tradiciones o especificidades culturales, y a través primordialmente de su declaración de autoadscripción. En el momento que un impartidor de justicia advierte que estas características están contenidas en una persona o hay una constancia de su pertenencia a una comunidad indígena, en su ámbito de competencia corresponde garantizar la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia indígena. Específicamente, el artículo 2 constitucional señala que un criterio fundamental para que a esta persona se le apliquen los derechos indígenas es su reconocimiento propio de identidad cultural. Esto es, podemos decir, la llave que permite a los operadores de justicia fijar las garantías para las personas que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas. En este momento corresponde al juzgador allegarse de la mayor cantidad de información respecto a la cultura de estas personas, comunidades o pueblos indígenas que funjan como parte en un proceso. Aunque les corresponde tomar en cuenta estas costumbres y especificidades culturales, generalmente los jueces o los juzgadores no conocen cuáles son las especificidades culturales de los miembros de los pueblos indígenas. Y en este contexto, el peritaje antropológico es una herramienta procesal sumamente importante para que estos derechos sean realmente respetados. Además de los derechos de acceso a la justicia, la Constitución Federal, en el artículo 2, reconoce también el derecho a la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, y en este contexto al derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.
Estos sistemas normativos tienen ciertas restricciones en la Constitución, que tiene el señalamiento de que se deben garantizar los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y en muchas ocasiones estos textos, estas normas no están especificadas en un texto específico. Cuando se realizó la reforma constitucional en el 2001, se mandató que los congresos locales y también el Congreso Federal desarrollaran la legislación específicamente para validar las resoluciones de las autoridades indígenas. Sin embargo, no existe legislación reglamentaria que valide las resoluciones de estas autoridades, lo que provoca en estos momentos conflictos de competencia. La actuación de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas no ha sido plenamente reconocida por las instancias oficiales, y esto provoca en muchas ocasiones que se acuse a las autoridades de delitos comunes. En estos casos también corresponde a los juzgadores federales suplir la deficiencia legislativa y reasumir la competencia para dilucidar un determinado conflicto con pertinencia cultural. Por eso es tan importante el peritaje antropológico, porque tiene la finalidad de aportar información concreta para dilucidar aspectos culturales específicos de quienes intervienen en el proceso jurisdiccional, al brindar elementos de comprensión respecto de las circunstancias y condiciones de realización de hechos ciertos dentro de un determinado entorno. Esta circunstancia del desconocimiento que tienen los juzgadores de las características específicas de los sistemas normativos y de los mecanismos de resolución de conflictos de los pueblos indígenas no puede ser desconocida por el juzgador, en virtud de que desde el 2009 la Suprema Corte de Justicia, en una tesis específica, señala que el juzgador debe indagar cuáles son las costumbres y especificidades de las comunidades a las que se vincula, que han podido influir en el desarrollo de los hechos enjuiciados, la materialización de los elementos objetivos o subjetivos del tipo, los aspectos de los que depende la culpabilidad del acusado, etcétera. Deberá tomar en cuenta, en otras palabras, tanto las diferentes normas de fuente estatal aplicables como las específicas que puedan existir en la comunidad cultural del procesado con relevancia en el caso. Además, durante el proceso deberá desplegar su función jurisdiccional, tomando en consideración que la Constitución obliga a los órganos jurisdiccionales estatales a garantizar el pleno acceso a la jurisdicción del Estado y el pleno disfrute de los derechos y garantías de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que por pertenecer a categorías tradicionalmente desventajadas son objeto de especial mención en el texto constitucional. Todos sabemos que en el ámbito internacional tenemos varias directrices que marcan cómo debe la legislación desarrollarse específicamente en el ámbito de los derechos indígenas, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene un amplio espectro respecto de la manera en que los miembros de los pueblos indígenas y los operadores de justicia deben comprender y hacerse comprender en este procedimiento jurisdiccional. Para promover la vigencia y desarrollo de los derechos humanos, la Suprema Corte realizó varios protocolos que están dirigidos específicamente hacia los operadores de justicia. De manera puntual están contemplados dos, uno respecto a los derechos de los pueblos indígenas y otro en donde no se señalan específicamente a los pueblos indígenas, pero necesariamente les afectan, que es un protocolo respecto de proyectos o megaproyectos en regiones indígenas. Quiero comentarles para finalizar que el Consejo de la Judicatura Federal directamente
contiene la lista de los peritos, es el que lleva el registro, y hemos solicitado información a esta área y nos señalaron que únicamente los titulares de órganos jurisdiccionales han solicitado 22 peritajes antropológicos en los últimos tiempos. Este porcentaje es muy poco en virtud de que la mayoría de los casos, nos explican, son las partes directamente las que ofrecen el peritaje y son las instituciones, en este caso el CIESAS o el INA o la CDI, el INALI, los que proporcionan estos peritajes, o son directamente los titulares de órganos jurisdiccionales quienes los solicitan en las áreas en donde están ubicados. Considero que la promoción del uso de los peritajes antropológicos es una tarea que requiere del mayor impulso. En este contexto también es importante considerar la formación de las y los juzgadores, quienes son sus destinatarios finales. Por ello, proponemos muy respetuosamente que dentro del contenido de los peritajes procuremos, si he leído unos muy profesionales, pero procuremos que contengan información básica y contextual, que el lenguaje sea muy preciso, que los elementos a dilucidar sean claramente determinados, que se clarifiquen situaciones concretas en un contexto multicultural diverso, que se planteen argumentos convincentes que se refieran a circunstancias de realización cierta, lo que conlleva otorgar a la certeza de que en un contexto similar otra persona de la misma comunidad estaría en circunstancias parecidas y por lo tanto existe equidad en la aplicación de las normas. También limitar las apreciaciones subjetivas y las generalizaciones. Para terminar, en conclusión, quiero señalarles que el peritaje antropológico es una herramienta procesal de la mayor importancia porque permite el intercambio de conocimiento cultural y jurídico. Es una vía para mejorar el acceso a la justicia de los miembros de los pueblos indígenas, ya que permite un conocimiento más profundo de su cosmovisión y entorno, y además permite documentar casos específicos de costumbres y especificidades culturales en los que tienen vigencia los sistemas jurídicos indígenas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elia. Elia es doctora en Derecho y especialista en derechos indígenas. No he tenido tiempo de decirlo por la premura, Leticia se tenía que ir. Entonces, bueno, déjenme simplemente anunciar el resto de los integrantes de la mesa y les voy a ir dando y el orden en que les daré la palabra. El doctor Alexei Julio, Fernando Ramírez Barrios del Tribunal Electoral, y Francisco López Bárcenas de la coordinación del INAH. Le voy a dar la palabra ahora al doctor Alexei Julio Estrada. El doctor Julio es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y ha sido durante muchos años, me parece, ¿cuántos años fuiste magistrado auxiliar? 8 años, magistrado auxiliar de la Corte de Colombia y magistrado titular encargado, ¿sí?, durante un año. Y ahora, como ustedes saben, la Corte de Colombia es una de las cortes que ha hecho un esfuerzo más profundo, yo creo más comprometido, por intentar dar una justiciabilidad adecuada a los derechos de los pueblos indígenas. Su población indígena, la población indígena en Colombia es un porcentaje mucho menor que el mexicano y, sin embargo, los desarrollos que tenemos, digamos, por analizar, por discutir, por importar o por no importar, lo que queramos, desde ahí pues son realmente muy notorios. Ahora el doctor Julio está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también, como ustedes saben, ha sido una instancia clave, ¿sí? No, la Corte todavía no ha decidido muchos casos, unos 7, ¿no? Pero es evidente y, en particular, digamos, para impulsar la dinámica que necesitamos abrir en México, en las dos vertientes que creo que han quedado señaladas por Elia, tanto la vertiente de los derechos de autonomía como
como los derechos de especial reconocimiento frente al Estado de ciertas especificidades culturales, pues creo que es muy relevante que nosotros primero conozcamos y luego discutamos estos desarrollos. Por tanto, bueno, sin más le doy la palabra al doctor Julio. Buenos días. En mi intervención voy a hacer alusión, digamos, tanto a los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional Colombiana como de la Corte Interamericana. Procuraré no confundir los dos ámbitos de exposición, pero tal vez en alguna medida, como tengo que hacer referencia a dos marcos distintos, pues en algún momento sean confusos. Para eso voy a separar cada uno de mis intervenciones. En primer lugar, voy a hacer referencia un poco a la Corte Constitucional Colombiana y voy a seguir el orden expositivo está marcado por las guías que nos dieron para preparar nuestras intervenciones. La primera discusión es sobre los avances que ha hecho la jurisprudencia constitucional colombiana en materia de reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Digamos que en Colombia, a partir de la Constitución del 91, la Constitución del 91 tiene algunas referencias puntuales a las comunidades indígenas, pero la jurisprudencia, digamos que ha construido mucho más allá de esas referencias puntuales contenidas en la Constitución. A partir del año 93, la Corte Constitucional decidió emplear una figura jurídica que más o menos asimila a la que luego ha empleado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es entender a las comunidades indígenas como un sujeto colectivo de derechos. Ese sujeto colectivo de derechos es titular de ciertos derechos especiales. En esa medida, digamos, esa construcción en Colombia permite una defensa procesal mucho más fácil y ágil de esos derechos, porque esos derechos pueden ser defendidos a través de la tutela, que es el equivalente en cierta medida, con muchas diferencias, al amparo mexicano. En esa medida se entiende que los derechos de ese sujeto colectivo son derechos fundamentales, directamente tutelables. Entonces, por eso, digamos, la jurisprudencia ha desarrollado tanto la protección de los derechos de las comunidades indígenas, en la medida en que ha acudido a esa figura, al entendimiento de que es un sujeto colectivo, sus derechos colectivos son derechos fundamentales que son directamente tutelables. A ver, ¿cuáles son esos derechos? Inicialmente, pues, la propiedad, que en Colombia recibe la denominación de propiedad colectiva, luego se amplió a la consulta previa, luego posteriormente y casi que simultáneamente todo lo relacionado con la jurisdicción especial indígena, que sí tiene un artículo constitucional específico que la reconoce, y digamos el derecho a la no educación, y por último en fallos recientes todas las discusiones relacionadas con el derecho a la identidad cultural de las comunidades indígenas. En esa medida, digamos que la jurisprudencia es bastante amplia y extensa en cada uno de esos derechos, y se apoya en varios instrumentos internacionales y no solo en la Constitución colombiana. En primer lugar, Colombia también desde el año 91 ratificó el convenio 169 de la OIT, es la ley 21 del 91, y la Corte Constitucional colombiana decidió que ese convenio era autoejecutable, bueno, además que tiene una ley interna y que no requería desarrollo normativo más allá de la ley, que es la reproducción del convenio. En esa medida, los operadores jurídicos, y la Corte sobre todo, invoca directamente el convenio dentro de sus fallos. Ha habido como mayores dificultades frente a a otros instrumentos internacionales, específicamente por la figura colombiana del bloque de constitucionalidad, que supone ciertas rigideces a la hora de incorporar instrumentos internacionales para ser aplicadas dentro del derecho interno colombiano. Específicamente, es difícil que los operadores puedan acudir como fuente directamente de derecho a instrumentos internacionales que no son tratados. De ahí que la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y Tribales solo sea utilizada como argumentativamente y, digamos, no sea utilizada como un derecho, digamos, duro o fuerte para decidir casos concretos. Y también acudir a otros instrumentos como digamos, los estudios de los distintos relatores de las Naciones Unidas sobre la materia, también presentaría ese tipo de dificultades. En esa medida, precisamente por la dificultad de acudir a instrumentos que no son el núcleo duro, digamos, del derecho internacional de los derechos humanos, se explican ciertos retrocesos aparentes en la jurisprudencia de la Corte. Por ejemplo, en materia de consulta previa,
y la idea de si la consulta no es meramente instrumental, sino que necesariamente debe conducir a un consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. En cierto momento la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana avanzó hacia allí, apoyada sobre todo en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Sin embargo, luego retomó la idea de que ese instrumento no era vinculante, que lo vinculante es el Convenio 169 y que el Convenio 169 solo se refiere a la consulta y las características de la consulta, que debe ser previa, libre, que debe obedecer a una buena fe y que las partes deben intentar llegar a acuerdos, sí, pero sin que sea vinculante, digamos, el consentimiento de la contraparte. En cuanto a los retos más recientes que enfrenta, digamos, esta jurisprudencia constitucional colombiana, perdón, ¿cuánto tiempo tengo? Vale. Que enfrenta la jurisprudencia colombiana, yo diría que son varios. Por un lado, la idea de que la consulta previa se ha quedado como meramente un instrumento, se ha instrumentalizado y que no conduce necesariamente, digamos, porque necesariamente, lo claro es que las consultas son realizadas en una situación de desigualdad fáctica evidente entre una comunidad indígena y generalmente un poder, ya sea privado o público, que pretenda adelantar una obra de gran envergadura que afecta al territorio. Bueno, en general todas las decisiones deben ser consultadas en Colombia, incluso las reformas constitucionales, las leyes, toda medida que afecte directamente a una comunidad indígena, tal como establece el Convenio 169, debe ser consultado. Pero digamos que la materia más problemática es precisamente cuando se trata de macroproyectos que afectan pequeñas comunidades indígenas y la desigualdad de las partes que están en plena discusión. El haberse instrumentalizado la consulta significa que si uno sigue ciertas ritualidades, se agota la consulta y se impone la voluntad del Estado precisamente por la no necesidad del consentimiento. Entonces, haber vuelto la consulta un mero instrumento para legitimar la decisión estatal es problemático. Pero yo creo que ahí es poco lo que puede hacer un juez constitucional, a menos que retome la tesis que además de la consulta el consentimiento es obligatorio, pero insisto, esa tesis tiene sus debilidades debido precisamente al marco normativo existente. Y un juez constitucional puede hacer muchas cosas, pero tampoco lo puede hacer todo, por supuesto. Luego vienen las discusiones recientes en materia de jurisdicción especial indígena. Colombia tiene un modelo de jurisdicción especial indígena, yo creo que es de los más avanzados del continente, en el cual se entiende que los indígenas deciden todos los asuntos que en principio les competen, les atañen. La jurisdicción especial indígena se ha elaborado en torno a 4 ideas o a 4 elementos, que son el factor territorial, el factor personal, el factor institucional, y últimamente ha comenzado una discusión bastante interesante sobre el factor objetivo. El factor objetivo cobra importancia sobre todo cuando se debaten temas penales. Me he dado cuenta que mientras no sean penales los temas que se debaten, pasaría por desapercibido. Y es la idea de si hay ciertos bienes que son jurídicamente muy importantes para la sociedad occidentalizada, que por lo tanto no pueden ser competencia de las comunidades, de la jurisdicción especial indígena. En general esos bienes no se asocian al derecho a la vida, porque desde siempre se ha entendido que incluso homicidios cometidos en el seno de la comunidad deben ser juzgados por la comunidad. Los casos más recientes y más problemáticos se refieren a delitos o a hechos delictivos que se relacionan con menores de edad, abuso sexual y violación. Aquí se ha generado ya, digamos, una especie de atención que ha llevado un poco a cuestionarse todos los límites de la jurisdicción especial indígena. Una atención desproporcionada porque estos casos tienen una incidencia mínima, sin embargo tienen gran impacto social y los medios, digamos, han subido de tono esos casos, le han dado una mayor envergadura de los que realmente tienen. Y aquí entonces ha comenzado como todo un debate de si incluso esos casos en los cuales las víctimas son menores de edad o incluso mujeres, pueden ser juzgados por la comunidad y por sus autoridades tradicionales. En definitiva, la respuesta de la Corte Constitucional ha sido siempre que sí, que incluso frente a esos hechos que levantan, digamos, particular escozor, la jurisdicción especial indígena sigue siendo competente. Sin embargo, estas decisiones sí han sido muy cuestionadas y específicamente el tribunal o el órgano encargado de dirimir los conflictos de competencia entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria, que es el Consejo Superior de la Judicatura, sigue con una tesis particular de que hay cierto tipo de delitos
que bien sea por la naturaleza de las víctimas o por la naturaleza del delito, no pueden ser competencia de esa jurisdicción. Insisto, sí me parece un asunto bastante problemático. Y recientemente los desarrollos jurisprudenciales han sido aún más interesantes porque comienzan a abordar temas bastante novedosos, como son el problema de la reetnización o reindianización, como lo llama la jurisprudencia, no sé si el término es correcto desde la perspectiva antropológica, que es comunidades que aparentemente están desarraigadas y que quieren recuperar su naturaleza de comunidad indígena y reconstituirse como tales. Aquí ha habido como casos interesantes, como los casos de los indígenas urbanos, que así los llama la Corte, que son indígenas que se quieren constituir como parcialidades indígenas dentro de las ciudades. Y aquí sí hay como muchas dificultades, porque precisamente por la especial protección que tienen las comunidades indígenas dentro del ordenamiento jurídico colombiano y el conjunto de derechos especiales que tiene, esa posibilidad de permitir la reconstitución de esos grupos étnicos al interior de las ciudades es muy problemática, porque ¿cómo proteges la propiedad colectiva? ¿Qué haces con las autoridades tradicionales? ¿Cómo distribuyes los recursos? Es decir, se generan una serie de conflictos que apenas comienza a entrever la jurisprudencia, pero eso demuestra, yo creo que estamos avanzando hacia otras discusiones que me parece que no se han dado aún en otros países de la región y que demuestran la complejidad de estos derechos y la idea de que el proceso de identificación no es un proceso como de dos vías, se pierde, se recupera y que siempre está digamos, en un proceso de movimiento constante. Bueno, ahora me referiré a la Corte Interamericana. Realmente los casos de la Corte Interamericana son 9, pero está el asunto de que los casos de Surinam en principio son de pueblos tribales y no específicamente de pueblos indígenas. La Corte Interamericana también acudió un poco a la misma ficción o figura que acudió a la Corte Constitucional Colombiana en el año 93, lo hizo en el año 2001. La comunidad indígena es un sujeto colectivo y como tal es sujeto de derechos colectivos. Y esos derechos colectivos están amparados por la Convención y por lo tanto pueden protegerse a través del sistema interamericano de peticiones, quejas y luego cuando el informe no es acogido por el Estado se llevan ante la Corte o la Comisión puede llevarlos ante la Corte. En general, el ámbito de los derechos protegidos en el sistema interamericano es relativamente similar al colombiano. Propiedad, consulta y digamos que en los casos paraguayos tiene la especificidad de la ampliación del concepto del derecho a la vida por el derecho a la vida digna, que permitió la inclusión de un gran número de derechos que se categorizan como derechos sociales. Yo siempre soy muy escéptico de esa distinción entre derechos económicos, sociales y culturales y otra naturaleza de derechos, pero bueno, eso es otro problema, y este no es el escenario para abordarlo, pero que se categorizan como derechos sociales, alimentación, acceso al agua y salud, esencialmente. Entonces, gracias a ese giro argumentativo, que bien interesante, la Corte, digamos, amplió muchísimo el espectro de derechos que puede proteger a la luz de la Convención cuando se trata de este tipo de comunidades. Aunque ya en casos recientes también, digamos, esa discusión se ha abierto frente a sujetos que no son miembros de comunidades indígenas. Y consulta previa. El gran faltante, o digamos, el gran punto de disparidad es que la Corte Interamericana aún no ha abordado casos de jurisdicción especial, digamos, por la naturaleza misma de la Convención y la estructura de los derechos que están contenidos en la Convención. Ahí yo creo que es el principal, o digamos la principal diferencia que yo he notado al trabajar en ambas corporaciones. La diferencia de libertad interpretativa que tienen una u otra corporación. En la Corte Constitucional Colombiana tendían bastante a ser muy creativos jurisprudencialmente. Es como un crisol del activismo judicial. En la Corte Interamericana, aunque parezca lo mismo, la verdad es que no. La Corte Interamericana está más restringida por el núcleo duro de del marco normativo. Y su marco normativo principal sigue siendo la Convención. Y la Convención no reconoce derechos colectivos. Eso sí, es clarísimo y todos los tenemos claro. Por eso es que solo se ha podido proteger los derechos a través de la ficción de que esos derechos colectivos se convierten, o mejor son como un derecho individual, se transforma en un derecho colectivo dado que su titular es un sujeto colectivo, digámoslo así. En esa medida el ámbito de protección de la Convención parece menor. Y en esa medida algunas de las decisiones de la Corte Interamericana han sido muy criticadas, porque aquí viene como un segundo problema, que es
Estado por estado, el marco, o caso por caso mejor, dependiendo del estado, el marco normativo con el que trabaja la Corte Interamericana varía, porque depende tanto de la legislación interna como del estado, de la convención y de los tratados internacionales que haya aprobado ese estado. Por eso ustedes verán, por ejemplo, que en sentencias muy recientes, como la de este año, como la del año pasado de la Comunidad Cuna de Panamá, el único instrumento normativo que se pudo utilizar fue el convenio 107, porque ese era el único convenio que había aprobado el Estado. Panamá no ha aprobado el convenio 169. Y por eso decisiones que parecen muy garantistas y muy avanzadas, como el caso Saramaca, es tan débil, porque precisamente Surinam no ha aprobado ningún convenio, ni siquiera el convenio 107, ni el 169. De ahí que en el caso Saramaca la Corte haya usado con bastante libertad, y por eso ha sido tan objeto de críticas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para intentar encontrar herramientas de ahí para proteger el derecho a la consulta previa y para un poco proteger desde ahí el derecho a la propiedad colectiva y el derecho al consentimiento previo e informado de la comunidad que estaba siendo afectada en ese caso. En esa medida, yo sí veo como ese principal problema en la construcción argumentativa de la Corte, que la jurisprudencia, aunque en principio pretende reiterar los precedentes, esa reiteración de los precedentes es compleja, sobre todo reiterar los precedentes del derecho de la propiedad, del artículo 21, cuando esos precedentes se han construido en casos en los cuales interpretativamente se había acudido a convenios que ese país, por ejemplo, no aprobó, que el país del caso que se está discutiendo en este momento no aprobó. En esa medida, insisto, es más complicado la manera como se construyen las decisiones de la Corte Interamericana y el marco normativo que se maneja caso por caso en los casos que aborda la Corte Interamericana. ¿Tengo tiempo? Para concluir sobre los peritajes antropológicos, que es el objeto principal de este foro, por supuesto, en ambas corporaciones se utiliza mucho. Pues de otra manera no se podía tener idea de lo que se está decidiendo y se está fallando. En la Corte Constitucional Colombiana desde los años 90 es común acudir a peritajes antropológicos, sobre todo en casos de jurisdicción especial, porque en los casos de jurisdicción especial uno de los elementos que precisamente forma la jurisdicción especial indígena en Colombia es el institucional, que significa que la comunidad quiera resolver ese caso, porque si no lo quiere lo puede remitir a la jurisdicción ordinaria, y en segundo lugar si tiene un sistema jurídico propio frente a ese tipo de casos. Y la única manera de velar cuál es el sistema jurídico propio de la comunidad es con antropólogos, no hay otra manera. Y también para todas estas recientes discusiones de la reinización o reindianización hay que acudir a peritajes antropológicos que demuestren tanto el elemento subjetivo como el objetivo, el de pertenencia, el de sentimiento de pertenencia, como ciertos rasgos identificadores en común de todos los miembros de esa comunidad. Y en la Corte Interamericana también es constante. En todos los casos, curiosamente en el primer caso, en el caso Alo-Betoe, que es un caso de Surinam, aunque se llevaron peritajes, los peritajes no fueron mencionados ni evaluados dentro de la sentencia. Pero luego ya es común que se recurra a ellos. Se recurre a ellos para dos cosas. Primero, para construir el famoso contexto, que es el marco introductorio de los hechos del caso, es el contexto en el cual ocurre la grave violación de los derechos humanos, o la violación de los derechos humanos de la que se está ocupando la Corte, mejor. Entonces, ese contexto se construye necesariamente acudiendo a peritajes antropológicos. Y también para determinar en ciertos casos las medidas de reparación o, digamos, la naturaleza de la violación sufrida por la víctima. Por ejemplo, en los casos que mencionaban hace un momento, tanto en el caso Fernández como en Rosendo Cantú, el hecho de que fueran mujeres indígenas, en un caso incluso una niña indígena, fue tenido en cuenta, al momento en que ocurrieron los hechos, fue tenido en cuenta para determinar la naturaleza y la gravedad de la violación. Y en otros casos, digamos, también para determinar cómo se va a reparar la violación. Porque solo conociendo un poco, digamos, la cosmovisión de la comunidad, se puede establecer cuál es la naturaleza de las medidas de reparación que se pueden establecer en la decisión. Gracias.
Muchísimas gracias. Creo que hay un montón de puntos por discutir, ¿no? En la última parte de esta mesa que vamos a poder tener más preguntas, tanto de discurso, tanto cosas internas al discurso normativo, que evidentemente nos interesa mucho, y que creo que es interesante comparar cómo sobre la base de un marco jurídico tan diferente como el que ha tenido la Corte de Colombia se ha llegado a unas cosas u otras. Y bueno, y por supuesto el punto final de pensar el peritaje antropológico, en qué momento del íter jurisdiccional de los casos es relevante y si nos interesa por cuestiones fácticas o por cuestiones normativas o para las dos y de qué modo, ¿no? Pero en fin, vamos a tener tiempo de discutirlo en un ratito. Voy a dar la palabra ahora al licenciado o al maestro Fernando Ramírez Barrios, que es secretario de la ponencia del magistrado Luna Ramos en el Tribunal Electoral. Como ustedes saben, nosotros hemos querido incorporar al Tribunal Electoral en esta primera mesa jurídica porque muchos de los primeros desarrollos, incluso en un marco constitucional todavía anterior al 2011, que para nosotros es como la gran, no sé, el gran añadido de nuevas herramientas, el Tribunal Electoral ha tenido prácticas muy interesantes que tienen que ver con justiciabilidad de derechos de los pueblos indígenas y derechos colectivos en general. Entonces, bueno, yo le agradezco mucho que esté aquí y que, bueno, me imagino que nos contará un poco el tipo de cuestiones que en este tribunal, que ha sido pionero en muchos casos en México, pues ha discutido en términos de lo que nos interesa el día de hoy. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. De hecho, agradezco muchísimo la invitación de las organizaciones participantes. Bueno, yo les vengo a contar un poquito de lo que hacemos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me permití traerles una presentación en la cual se trata de un asunto pues emblemático para nosotros, que yo diría inicia una etapa en donde el tribunal empieza a ponerle mucha mayor atención a los derechos sustanciales de los pueblos y de las comunidades indígenas. Desde 1999 el tribunal ha resuelto asuntos en materia indígena, pero durante esta primera etapa del 99 hasta 2011, el tribunal sobre todo se basa principalmente en cuestiones procesales, de tratar de ampliar las cuestiones de legitimación, de personería, etcétera, etcétera, ¿no? Y es a partir de este caso de Cherán, en donde se hace un parteaguas y en donde el tribunal entra de lleno en la visión y revisión de y la protección de los derechos sustanciales de los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, de hecho, esta presentación, lo único que me interesa es un esquemita, que ahorita en cuanto lo puedan avanzar un poquito la presentación, ustedes verán que es, yo diría, es la visión esquemática que tiene el tribunal acerca de los pueblos y de las comunidades indígenas y de cómo existe una interdependencia e indivisibilidad entre los derechos. Entonces, ahorita, bueno, entonces espero que el esquema se explique por sí solo, y ahorita que lo pongan, pero, entonces yo le muevo. Gracias, perdón, es que no sé. Es como la tercera o cuarta, un poquito más. Más. Es ese. Bueno, espero que se pueda ver. Sí. Bueno, pero eso básicamente es la visión que nosotros tenemos en el Tribunal Electoral sobre los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. De hecho, si les gusta o les interesa, yo les dejo la presentación. Y de hecho, pero miren, como este foro es de peritaje antropológico, pues yo les quiero hablar de lo que hemos hecho con los peritajes antropológicos, ¿no? Entonces, esto nada más es como que la introducción de esta cuestión, ¿no? Y lo que les quiero plantear es, en estos derechos sustanciales de los pueblos y de las comunidades indígenas, creo que la situación que aduce la Constitución de universalidad, interdependencia e indivisibilidad,
se observan claramente en estos derechos, principalmente porque a partir del derecho a la libre autodeterminación, que lo reconocen los tratados internacionales a los pueblos y a las comunidades indígenas, se desarrollan una serie de derechos en donde cada uno va siendo base del otro y donde todos ellos están conectados de manera tan interdependiente que la conculcación a uno de ellos implica necesariamente la conculcación a los demás. Esto lo han establecido muy claramente informes de organizaciones, agencias y obviamente del Relator Especial de Naciones Unidas, en donde se ha advertido claramente que por ejemplo, el derecho de autonomía política de los pueblos indígenas, esto es el derecho a tener sus propias formas de organización política y de autogobierno, es un elemento sustancial para la supervivencia y permanencia de estos pueblos. Es decir, o sea, no basta con que tú les reconozcas derecho a su cultura, con que tú digas yo tengo tantas lenguas indígenas y todo y las respeto, sino que es necesario el respeto y la salvaguarda de todos y cada uno de estos derechos. Entonces, miren, pasando esta breve introducción, en el año de 2011, en el tribunal llega una demanda muy curiosa de una comunidad indígena del estado de Michoacán, una comunidad indígena purépecha, llamada Cherán, que curiosamente el municipio también se llamaba de la misma forma. En esa demanda nos solicitaban básicamente que ellos, que habían vivido durante todo el México independiente bajo el sistema de partidos políticos, querían cambiar a un sistema de usos y costumbres, o más correctamente, un sistema normativo interno. Entonces, el tribunal, a través de un análisis de la Constitución, de los tratados internacionales, determina que la comunidad indígena Cherán tenía derecho a decidir cómo elegir a sus autoridades. Y entonces, a través de diversos documentos, de hecho teníamos documentos desde la conquista que hablaban del sistema normativo que imperaba en esta comunidad, pasando por la colonia, el México independiente e incluso llegando hasta los años 50, donde había un libro muy interesante de un autor norteamericano que intervino en esta creo que fue la Universidad de San Diego, no me crean mucho, la Universidad de San Diego, la Universidad de California, en un proyecto que se llamaba Sierra Tarasca, que era un proyecto donde venían antropólogos norteamericanos, entomólogos, diversos especialistas, y estudiaron diversas comunidades. Y entonces había un libro que se llamaba Cherán, un pueblo de la Sierra Tarasca, en donde el antropólogo nos explicaba cómo ellos elegían a sus autoridades, y lo que decía el antropólogo básicamente, y que repetían todos estos documentos históricos, les comento desde la colonia, es que esta comunidad, dividida en 4 barrios, a cada barrio, cada 3 años, decidía quién iba a ser el presidente municipal, y lo único que sucedía es que el partido político hegemónico en ese entonces, que era el Partido Revolución Institucional, hacía una especie de componenda, ¿no? O sea, yo te propongo al presidente municipal que tu barrio de Cherán elegiste, y tú vota por mis diputados, senadores, etcétera, ¿no? Así estaba, era una negociación interesante, que era lo que sucedía precisamente en Oaxaca, ¿no? Antes de la reforma. Entonces, bueno, yo les cuento este caso porque aquí lo que decidió el tribunal fue lo que debe proceder la autoridad es, aunque no exista un procedimiento, pues ahora sí que nosotros te vamos a decir cómo lo vas a hacer. Y lo primero que vas a hacer es hacer una consulta entre todos los integrantes de la comunidad para ver qué sistema normativo quieren, en donde tú nada más vas a coparticipar y coadyuvar buscando los estándares internacionales que mencionaba el doctor Alexei, es decir, o sea, que fuera previa, informada, libre, pacífica, endógena, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de hecho están acá arriba, ¿no? Entonces,
Y después los resultados de esa consulta se sometían a la determinación del Congreso del Estado para que, a efecto de que él pues emitiera la convocatoria respectiva para efecto de que se celebrara la elección. Entonces, de hecho, este caso resultó, pues, en términos jurídicos, porque, vamos a decirlo, se ejecutó muy bien, o sea, fue bastante exitoso. De hecho, actualmente la comunidad indígena Cherán es el único municipio del estado de Michoacán que elige a sus autoridades mediante el sistema normativo interno. Y lo que quiero resaltarles aquí es, afortunadamente en este caso teníamos mucha información, o sea, la verdad es que teníamos muchas fuentes fidedignas que nos contaban y que eran coincidentes en cómo era el sistema normativo interno. Desafortunadamente esto no sucede así. Y unos años después, me parece en 2013, nos llega un asunto que parecía similar, pero que a final de cuentas ha sido un camino un poco más largo, de la comunidad de las comunidades indígenas, de San Luis Acatlán, en el estado de Guerrero. En este caso nos solicitaban algo muy similar al asunto de Cherán, es decir, ellos decían, oye, queremos hacer una consulta para determinar cómo vamos a elegir a nuestras autoridades. Entonces, desafortunadamente, en este caso las autoridades estatales, y que desafortunadamente es algo muy constante, le contestaban a esta petición de los diversos integrantes de las comunidades que pues ellos desconocían que en San Luis Acatlán hubiera tradiciones o sistema normativo interno, porque desde siempre pues, se había regido por un sistema de partidos políticos. Entonces, en este caso, el tribunal determinó, en este caso, obviamente esta respuesta era discriminatoria, ¿no? Porque si nosotros le hacemos caso a nuestra Constitución, los sistemas normativos indígenas pues, son tan derecho, ¿no? Como pues, el derecho o sea, como el reglamento de tránsito, ¿no? Si quieren ustedes, o como la Constitución o como las leyes que emite el Congreso de la Unión. Y entonces, como ustedes saben, los jueces tenemos una máxima de que pues las autoridades conocen el derecho, ¿no? O sea, no es algo que se tenga que acreditar. Entonces, lo que les dijimos a las autoridades estatales de Guerrero es, mira, si tienes este problema de que tú no conoces a tus propias comunidades indígenas que habitan en tu territorio, pues lo que tienes que hacer es allegarte de información y no negarles los derechos que les corresponden. O sea, si tú tienes dudas acerca de si existe o no un sistema normativo interno en esa comunidad, pues entonces lo que tienes que hacer es allegarte de información. Entonces, le dimos pues, muchísimas opciones, ¿no? Ahora sí que te puedes poner a leer, ¿no? Pues sí, ¿no? Puedes acudir a las autoridades indígenas, a los propios indígenas de la comunidad para que te digan cómo son sus usos y costumbres. Y mira, y si de plano todo eso no te sirve, pues haz peritajes antropológicos, ¿no? O sea, acude a los expertos, ¿no? Entonces, aquí tenemos presente a la doctora María Teresa Sierra, y le hizo un muy buen peritaje y que lo entregó al Instituto Electoral, es el Instituto Estatal, Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Además de ese peritaje, el instituto como que no se convenció y entonces solicitó mayor información, ¿no? Entonces, curiosamente, todos los peritajes, cuestionarios y documentos que se fue allegando, pues fíjense que curiosamente, o más que curiosamente, pues eran coincidentes en decir que precisamente en la comunidad de San Luis Acatlán existía un importante, la comunidad indígena se regía en muchos aspectos de su vida por un sistema normativo interno, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el instituto como que no leyó bien, y entonces decía en una resolución que después fue nuevamente impugnada, que no había sistema normativo interno, que los peritajes que habían realizado los expertos decían que no había básicamente
sistema normativo interno. Y entonces el tribunal, en una nueva sentencia, pues le tuvo que decir al instituto, híjole, pues, ¿sabes qué? Pues entonces estamos leyendo mal, ¿no? Porque pues yo precisamente lo que leo es lo contrario. Y entonces en la sentencia, que es un incidente de inejecución, pues nos pusimos a hacer un cuadrito, ¿no?, con toda la información que había recabado el Instituto Electoral de Guerrero, en el cual decíamos, mira, cómo los autores, los diferentes, a pesar de que sean de diferentes instituciones y los hayan realizado en diferentes momentos, son coincidentes en decir que existe un sistema normativo indígena y que rige aspectos importantes de la comunidad. Es más, tan existía que los mestizos acudían a cuestiones de jurisdicción de los propios indígenas para resolver sus problemas. O sea, a ese grado, ¿no? Entonces, hicimos el siguiente paso. Le dijimos, ¿sabes qué? Bueno, una vez que ya tenemos que sí existe un sistema normativo interno, pues entonces procede a realizar la consulta en la comunidad. De hecho, en este año fue cuando se realizó la consulta. La verdad todavía no, o sea, sabemos que se realizó la consulta, todavía están viendo cuáles fueron los resultados y pues se supone que seguirá el mismo camino que Cherán, es decir, una vez que los resultados de la consulta sean validados, pues se procederá al Congreso del Estado para que él determine lo conducente y emita la convocatoria correspondiente. Finalmente les comento un tercer caso, ¿no?, donde hemos usado también el peritaje antropológico. Este caso fue del estado de Sonora, de una comunidad indígena muy pequeña. De hecho, desafortunadamente es una comunidad indígena calificada como en riesgo por la Comisión de Desarrollo por la CDI, perdón. Bueno, ellos, que esto también es importante, ¿no?, porque los indígenas pues, son orgullosos de sus tradiciones y de su idioma, ¿no? Nosotros les llamamos guarijíos, ¿no? Ellos se llaman a sí mismos macurahue. Entonces, en este caso de los macurahue, venían dos gobernadores tradicionales aduciendo que las autoridades, básicamente que las autoridades estatales de Sonora, pues no les hacían caso. Entonces, para esta situación, cuando solicitamos información a las autoridades estatales de Sonora, pues fíjense que les digo que desafortunadamente las autoridades en México pues son muy dadas a echarse un discurso, ¿no? A decir, no, mira, yo respeto, ellos son autónomos, mira, tengo una hermosa ley en Sonora acerca de derechos indígenas, pero pues la cuestión es que cuando les decíamos, bueno, pues entonces dame información, o sea, con quién te relacionas de la comunidad y pues dime quiénes son sus autoridades tradicionales. Entonces, no, pues no sé, no tengo, fíjate que en mis registros pues no tengo esos datos, ¿no? Y de hecho, y fíjense que desafortunadamente esta comunidad indígena es tan pequeña, miren, se están distribuidos entre Sonora y Chihuahua, son alrededor de 3,000 personas y en Sonora son alrededor de 1,200 personas. Desafortunadamente hay muy poca información y en este caso también acudimos a peritajes antropológicos que fueron aportados, porque eso sí, los antropólogos son muy activistas, eso me gusta de ellos. Entonces ellos en cuanto se enteraron que había un asunto en el tribunal, nos fueron proporcionando peritajes que habían aportado en otros juicios y que nos dieron muchísima luz acerca de esta comunidad. Perdón, ya me empecé un poquito, ya para concluir. Miren, yo creo que para mí, sin que sea una definición muy técnica, para mí el peritaje antropológico es una ventana al otro. Es un instrumento que nos permite adentrarnos y conocer ese otro que también es mexicano, pero que a la vez es indígena. Y que a pesar de que no sea un mundo aparte en nuestro país, en muchos aspectos es un mundo distinto, ¿no? Que en mi opinión pues, obviamente merece todo el respeto y el reconocimiento por parte de nuestras autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues voy a dar la palabra ahora al doctor Francisco López
Bárcenas, que está en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Él es doctor en Desarrollo Rural y tiene una obra muy importante y muy extensa sobre historia de los pueblos indígenas. Ha colaborado, ha sido funcionario público, ha sido asesor de comunidades y, en fin, es uno de los más grandes especialistas que tenemos en México sobre el tema. Y, bueno, tienes la palabra. Muchas gracias. Uf, ya con esa presentación uno que puede decir, esperan todos, ¿sí? Y no aplaudieron, que es lo peor. Buenos días. Yo agradezco mucho porque siempre me toca hablar al final y cuando uno habla al final, pues ya la hizo. Ya todos dijeron lo que uno quería decir y bueno, pues entonces cuelga uno de ahí. Miren, les voy a contar, así como el compañero Fernando, les voy a contar un suceso. Hace 20 años, 2005, una autoridad municipal en la Mixteca secuestró a una autoridad subordinada. Las autoridades de Santa Cruz Nundaco secuestraron a la autoridad de Vistahermosa. Santa Cruz era el municipio. Vistahermosa era una agencia municipal subordinada y la secuestraron porque estaban peleando sus tierras. Nosotros presentamos un amparo, amparando a la comunidad. ¿Saben quién nos admitió el amparo? Nadie, absolutamente nadie. Ni la autoridad local, nadie quiso. Después el subsecretario de gobierno nos dijo que él había dado la orden de que no nos admitieran el amparo. Y nosotros alegábamos que había en Oaxaca una ley de derechos indígenas que hablaba, que él daba personalidad de derecho público a la comunidad y que no se podía. Ahora, pues no sé qué pasaría 20 años después, ¿no? Pero les cuento esto porque creo que ha cambiado muchísimo nuestro paradigma constitucional. Bueno, no creo, ha cambiado muchísimo nuestro paradigma constitucional. Y yo diría, más allá del artículo primero, que muchos ya lo conocemos seguramente, los estamos acá, y los que no seguramente lo van a ir a leer terminando acá, es que se ha globalizado también el derecho. Si todavía aquí les enseñan que el derecho se produce en el poder legislativo, no les crean a sus maestros. El derecho se produce en instancias internacionales, públicas y privadas, que después las bajan al Congreso de la Unión. Vean la ley de aguas ahorita, es una copia de muchas leyes de aguas que se han hecho en toda América Latina. Vean la ley de minas, es igualita que la ley de Chile. Ese es un problema, o es una cosa que tenemos que ver. Otra cosa que tiene el derecho es que hay una crisis de lo que hay de Estado de Derecho liberal, tal como nos lo enseñaron hace años. Ya no funciona, compañeros. ¿Quién le crea a un juez? ¿Quién le crea a un magistrado? ¿Quién le crea a un abogado cuando lo contrata? ¿Quién le crea al policía de la esquina? Pues muy pocos. Son muy pocos los abogados, los magistrados, a los que uno puede ir con la confianza de decirle, sí me va a aplicar el derecho. Hay una crisis. No es que sean malos, no es que sean corruptos, no sean ratas, es que hay una crisis en sí del sistema judicial. Y esta crisis me parece que se demuestra muy claramente en lo que Luigi Ferrajoli, el constitucionalista italiano, ha denominado poderes salvajes. Poderes salvajes, poderes económicos que pueden hacer con la ley lo que les viene en gana porque la ley y las instituciones son incapaces de someterlos. ¿Quién pone procuradores? ¿Quién pone ministros? Bueno, ya no digo. Yo creo que ese es el contexto que debemos tener en cuenta para ver qué posibilidades tenemos con los peritajes en este nuevo ámbito.
Naturalmente, la globalización del derecho, no todo es malo, viene todo bueno y malo. Y yo creo que una de las cosas muy importantes que nos ha pasado es justamente de lo que ya se ha dicho aquí. La reforma al artículo 1 constitucional del 10 de junio del 2011. Pero tenemos unas antes. Nosotros comenzamos a hablar de derechos indígenas en el 89, con la firma del convenio 169, con la entrada en vigor en el 2001, y es como la cartita, ¿no?, que lleva uno, es casi la Biblia de los derechos indígenas, y muchos indígenas comenzaron a usarla ni siquiera para argumentar juicios. Me acuerdo de los nahuas que peleaban contra la presa en el río Balsas, lo que hacían era agarrar su convenio 169 y sentarse en las carreteras. Pero eso es una muestra de cómo también el derecho se globaliza por este lado, ¿no? Lo último, lo más reciente, es lo que tenemos de la reforma al artículo 1, que ya se dijo acá, y es bastante largo, yo creo que es muy importante, yo creo que hay que leerlo bien. Yo solo enunciaría 4 o 5 cosas que dice: la igualdad en la interpretación de los tratados con respecto a la Constitución. Eso ya se veía antes, pero ahí queda claro que los derechos humanos contenidos en la Constitución tienen el mismo rango que los tratados internacionales, y ahí sí tenemos, y la interpretación de los tratados internacionales, que también es muy importante. Y ahí sí tenemos un marco grandísimo, porque a ver quién viene a decirnos ahora que el convenio no sirve porque se firmó en Ginebra, como nos decían hace 10 años, ¿no? O a ver quién nos viene a decir que la jurisprudencia de la Corte Interamericana no se, bueno, nos dicen todavía, pero tenemos más argumentos para decirles sí se aplica en México con eso. Tenemos la interpretación conforme, es decir, todas las normas hay que interpretarlas de acuerdo a lo que diga la Constitución y los tratados internacionales. Que el reglamento dice una cosa, que las reglas de la CDI dicen una cosa, que iba a decir una palabrota. Hay que interpretarlas conforme a los principios de la Constitución y los tratados internacionales. El principio pro persona, que estamos peleando con una empresa y está el pueblo, hay que hacer interpretaciones conforme a los pueblos, no dice otra cosa. Obligación de las autoridades de promover, respetar, garantizar los derechos humanos, o sea, ahí tenemos todo eso. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para la justicia? Hace un rato en la inauguración decían una cosa pues muy difícil de cumplir. ¿Cómo le hacemos para resolver el déficit con la justicia relacionada con los pueblos? Pues no sé, yo creo que dándoles el poder a los indígenas. Pero, ¿qué implica en todo caso que la globalización del derecho nos haya traído como consecuencia un artículo 1 constitucional como el que tenemos? Varias cosas, yo creo. Primero, que hay que asumir en serio, jurídicamente, que somos una nación multicultural. ¿Qué es eso? Para fines prácticos, ¿qué es eso? Pues que cuando haga peritaje se esté pensando que el pueblo existe como pueblo. Estaba leyendo ahorita a la compañera Elia, y lo anoté aquí: sociedades tradicionalmente desventajadas. Es una expresión del tribunal, de la Corte. No son pueblos indígenas, son sociedades tradicionalmente desventajadas. Lo que deduzco de ahí, entonces, hay que ayudarlas a que no estén tan desventajadas. Es el mismo principio que teníamos hace 100 años. Son pueblos indígenas, hay que asumir que en serio son pueblos indígenas. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos replantear nuestros paradigmas de interpretación y nuestras instituciones, pero bueno, ahorita vuelvo sobre eso. En la experiencia, en lo que conozco, porque no conozco todo, en donde se han dado casos difíciles, como diría Working, en materia de amparos. Yo diría que siguen predominando los penales y los penales individuales, que siguen un poco los agrarios
en defensa de tierras y los amparos con relación a la consulta y la defensa del territorio. Son los que conozco, no estoy seguro que sean la tendencia en general. ¿Para qué buscan los peritajes en materia penal? Fundamentalmente para probar que son indígenas. Y aquí tenemos un primer problema, porque juzgar a un indígena puede tener por lo menos dos connotaciones. Una, pues sí, que se asume indígena y que lo que él hizo no tiene que ver nada con su cultura, pero es indígena. En todo caso tendría derecho a un traductor, a un intérprete, etc. Pero puede haber indígenas juzgados individualmente que sus actos respondan a la defensa de los intereses de sus pueblos, las autoridades, por ejemplo. Cualquier abogado sabe que transportar, almacenar, comprar, adquirir pólvora es un delito federal, pero las autoridades en Mesoamérica lo hacen diario. ¿Los procesamos a todos? Bueno, no los procesan a todos, normalmente se les procesa cuando se les quiere cobrar alguna cosa. Mario Luna, el líder yaqui, está procesado individualmente porque pues, partió justicia, según dicen sus autoridades, pero lo están juzgando a él, cuando ya la autoridad dijo que ellos dieron la orden de que se hiciera lo que se hizo. Tiene un problema ahí. ¿Cuál otro asunto tenemos? ¿Quién solicita las partes? Bueno, ahí no me detengo, normalmente las partes o la autoridad judicial. Y entonces, creo que esos son algunos de los problemas que nos plantea el asunto de la multiculturalidad y el asunto relacionado con la justicia y los peritajes. Lo que a mí me parece que tenemos que ver es que los pueblos ya comienzan a usar esto más allá, los pueblos comienzan a usar esto más allá de lo que tradicionalmente se usa, y decía, para defender su tierra, en Chihuahua es un caso específico de ver como 20 juicios ahí defendiendo tierras, argumentando desde el ámbito territorial. Ellos quieren regular sus recursos vía sus sistemas normativos, lo cual me parece que es correcto por lo que se acaba de decir, yo coincido con eso. Los sistemas normativos indígenas tienen el mismo rango constitucional que cualquier ley y cualquier tratado según el segundo constitucional, y entonces pues siempre se anda apelando a los tratados y no a la legislación interna. Lo que diría, para dejarlo como una, no como una conclusión, sino como un elemento a debate, es que lo primero que tenemos que hacer es dar la dimensión que tienen los peritajes. Tampoco le carguemos todo a los peritajes, porque entonces los vamos a reventar y vamos a hacer menos otras formas, otros medios, otros instrumentos de prueba que en determinados momentos pueden ser mucho más eficaces, primero. Segundo, me parece que hay que, y esto sí me parece que es lo central, hay que revisar nuestro paradigma de elaboración de estos instrumentos, como hay que revisar los paradigmas de interpretación de las leyes. O sea, no podemos admitir, por un lado, que somos multiculturales, que reconocemos que hay individuos y que hay pueblos indígenas, que existen derechos individuales y derechos colectivos, y seguir privilegiando el modelo liberal de interpretación. Creo que ahí tenemos una pata coja, pues. Por ejemplo, ¿qué implica reconocer que existen pueblos indígenas? Primero, que tienen derecho a existir, que las políticas no deben atentar contra ellos, que quitarles la posibilidad de que adquieran sus alimentos, que desarrollen su cultura, es atentar contra los pueblos. Eso no lo digo yo, ya lo dijo la Corte Interamericana. Pero aquí parece que tenemos todavía ese déficit. Y finalmente creo que tenemos que revisar cómo están nuestras instituciones que generan estos instrumentos y cómo se están haciendo estos instrumentos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero que algunas ideas hayan quedado por ahí. Sí. Muchas gracias, Francisco.
Voy a abrir el debate, quizás solo como un comentario al hilo de lo que tú decías. Estaba pensando, y esto es algo que yo también he dicho, pero de pronto deberíamos plantearnos qué motivos tenemos para ser tan optimistas respecto de que ahora tenemos nuevas herramientas, sin antes tener un diagnóstico respecto de por qué avanzamos tan poco con lo que tenemos desde el 2001, que sí que estaba pensado para el pluralismo jurídico. En cambio, la reforma del 2011, más allá de esta cosa que es crucial, que es nuestra apertura regional al derecho regional, no es una reforma pensada, digamos, más allá de los parámetros liberales normales en algún sentido, aunque, claro, con un punto igualitario que puede tener mucho potencial. Y también este asunto que aquí lo tenías en la presentación, pero no lo has dicho, pero yo creo que es un debate pendiente muy importante. No, la articulación, digamos, entre las cosas pendientes que tú has dicho que tenemos, el asunto, más allá de pensar el derecho indígena en nuestro sistema de fuentes, que es una discusión sofisticada jurídica que no hemos tenido, el asunto también del derecho agrario, ¿no? Que no lo has dicho, sí. Pero bueno, quizá. ¿Cómo articulamos el derecho agrario con que en México es una cosa poderosísima cuando estamos hablando de reclamos territoriales con todo este derecho nuevo que tenemos y que creo que, al menos para los juristas, no para los antropólogos en esta sala, es una cosa bastante urgente. Bueno, tenemos 20 minutos más o menos para preguntas, ¿sí? Lo que he pensado es que podríamos tomar 3 bloques de 3 preguntas, ¿sí? Y bueno, necesito que alguien me ayude con el micrófono. Daniel, ¿estás por ahí? Rodolfo Vázquez. Magda. Y, perdón, Guillermo. Digan, bueno, digan si quieren, Gabriela. ¿A quién va dirigida la pregunta o si son comentarios, pues hagan su comentario? ¿Sí? Rodolfo, por favor. No más de 2 horas. ¿Sí? Bueno, pásaselo. Daniel, pásale el micrófono, ¿no? Son preguntas de aclaración nada más y la primera dirigida a los antropólogos. Cuando se habla de peritaje, da la impresión de que el acercamiento que se tiene a las comunidades indígenas para hacer el peritaje es totalmente neutral, es decir, el antropólogo se mueve como un científico que de manera neutral va a ofrecer los conocimientos, la información, los datos como insumos para las decisiones que se van a tomar posteriormente. Mi pregunta a los antropólogos es si verdaderamente creen ellos que el peritaje que están realizando es totalmente neutral o está influenciado también por posiciones teóricas dentro de la propia antropología. Es decir, finalmente es una ciencia social que puede tener diferentes acercamientos a los hechos. Lo segundo es en relación a un problema con los pueblos indígenas. Parecería que, por lo que he escuchado, el acercamiento que se hace a los pueblos indígenas los considera como pueblos homogéneos, que no tienen fisuras internas o que no hubiera dentro de los propios pueblos indígenas también posiciones encontradas, grupos minoritarios dentro de los propios pueblos indígenas. Autores como Bill Kimlicka ha sido muy enfático en la idea de que en el seno de los propios pueblos indígenas se encuentran conflictos que deben de ser atendidos también y no llegar con un prejuicio de homogeneidad hacia el pueblo indígena. Y en la última intervención me llamó mucho la atención de que hubiera este prejuicio hacia las posiciones liberales en relación a los derechos, cuando el autor cita a Ferrajol y a Dworkin con mucha alegría, y la verdad es que los dos son grandes liberales, y no veo por qué ese prejuicio hacia el liberalismo, o por lo menos hay que ser un poquito más cuidadoso en el manejo de la palabra liberal. Gracias. Quiero aprovechar la presencia del doctor Julio para preguntarle si nos puede comentar un poco
ya no sobre el contenido de las sentencias, tanto de la Corte en Colombia como de la Interamericana, que de alguna manera conocemos y valoramos bastante, sino sobre la ejecución de esas sentencias. La ejecución en Colombia, la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana. Gracias. Una pregunta de procedimiento dirigido específicamente a la colega que trabaja con la Suprema Corte de Justicia. Usted dijo que el peritaje era un instrumento que debería ser pedido por las partes. Mi pregunta es la siguiente. Cuando nosotros hablamos con jueces y hacemos muchas capacitaciones a jueces en relación con la nueva postura del Poder Judicial en México después de la reforma del 2011, surge la pregunta de parte de los jueces. Ellos dicen, bueno, el peritaje es un instrumento neutro, como dijo el colega, que no tiene necesariamente que ser considerado que va a estar a favor o en contra de, es un instrumento que aclara. Si no es pedido por las partes, ¿puede el juez pedirlo de oficio? Me gustaría saber la postura de la Corte al respecto. Bueno, les pediría a los de la mesa que respondan de la manera más breve posible para dar entrada a cuantos más comentarios. Bueno, Guillermo, tengo que aclarar que no tengo la postura de la Corte, o sea, estoy supliendo a Leticia, pero desde mi información específica y mi formación jurídica, los jueces pueden allegarse información de todos los ámbitos. El peritaje se considera una herramienta procesal porque allega información, allega pruebas. Lo que pasa es que en la generalidad de los casos, los jueces o los juzgadores desconocen los alcances de esta herramienta y precisamente son las partes las que los ofrecen. No quiere decir necesariamente que una parte presente el peritaje a su favor, sino que lo ofrece como una de las pruebas que pueden dilucidar aspectos específicos en el asunto que se esté llevando a cabo. Pero cuando las partes, cuando el juzgador no lo ha solicitado, pueden hacerlo las partes y también el juzgador puede solicitarlo directamente. En la información que recabé del Consejo de la Judicatura, la mayoría de las ocasiones los jueces acuden a las instancias que están en el territorio donde está su adscripción, ya sean delegaciones de la CDI o otras instancias que les pueden apoyar con este instrumento. Bueno, Sí, puedes contestar a Rodolfo. haría referencia a dos preguntas que se hicieron. Una es la de si estamos pensando en pueblos homogéneos. No, yo creo que todos los pueblos tienen problemas. Yo creo que hay algunos problemas que son propios de ellos y otros que les han provocado desde fuera. Hay muchos estudios de esos. Pero en ambos casos yo creo que eso no anula su derecho a ser pueblos y a tener derechos colectivos. Y que lo que tendríamos que hacer es crear condiciones para que ellos resuelvan sus problemas. Y creo que también hay un límite constitucional ahora del bloque constitucional en donde si hubiera necesidad podrían participar las autoridades externas, las autoridades estatales, pero en principio me parece que hay que dejarlos a ellos, que sean pueblos. Con respecto al modelo liberal, no tengo nada contra el modelo liberal. Es más, yo creo que es imprescindible continuar con él. Perdonen si lo dije de otra manera. Lo que digo es que junto a él hay que tener el modelo comunitarista, ¿no? Porque si no, entonces, miren, me pongo un caso de derecho penal, ¿no? Las mejores o las buenas sentencias todavía se siguen haciendo usando el error de prohibición. Está muy bien.
Pero el asunto es que el error de prohibición no nos resuelve la diversidad cultural y me parece que lo que tenemos que ver es lo de la diversidad cultural tratándose de pueblos. Entonces, sí creo que hay que mantener los dos y bueno, el reto es cómo le hacemos para mantener los dos modelos, ¿no? Bueno. Pues un comentario frente a un comentario previo. Yo creo que no hay una visión como compartida global de que los pueblos indígenas son sujetos homogéneos. Inclusive, muchos de los casos más interesantes de la Corte Constitucional colombiana se refieren a divergencias en el seno de la comunidad indígena. No creo que hayan sido particularmente bien resueltos, son bastante discutibles desde la perspectiva que se abordaron y cómo fueron resueltos, pero al menos ese ejercicio sí lo han hecho algunos tribunales. Bueno, y ya refiriéndome en concreto a la pregunta que habían formulado, tengo mucha más información sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana que de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional colombiana solo cuando ella lo decide, la sala de decisión aboca el seguimiento del cumplimiento de sus decisiones, no es una de sus competencias. O mejor dicho, es una competencia que se ha autoatribuido, pero que solo ejerce, digamos, discrecionalmente, cuando ella considera que la importancia del caso amerita abocar el cumplimiento y el seguimiento de su cumplimiento. Salvo ciertos casos de salas que se crean para el cumplimiento de sentencias, como la T025 del 2004, que es sobre población desplazada, que en el marco de esas salas de seguimiento se han producido muchas decisiones que impactan sin duda a comunidades indígenas, porque han sido muy afectadas por el conflicto interno armado que vive Colombia. En torno al cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana sí tiene competencia, o digamos que esa es una competencia que tiene la Corte para vigilar el seguimiento y el cumplimiento de sus propias decisiones. Al interior hay un grupo interior que es el grupo de seguimiento. ¿Cuál es el problema concreto? Que el cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana depende de la voluntad de los estados. Eso es todo el problema. Si los estados tienen voluntad de cumplir, se cumplen los fallos. Si no tienen voluntad de cumplir, no se cumple. Hay una mera posibilidad de que la Corte rinda un informe a la Asamblea General de la OEA a ver si se adoptan otras medidas, pero eso apenas es algo que se está comenzando a explorar. En esa medida, el cumplimiento avanza de manera muy desigual. Por ejemplo, hay una clara voluntad del gobierno paraguayo de cumplir los fallos recientes sobre los pueblos, pues los recientes no, ya llevan bastantes años, incluso en algunos más de 10, sobre los casos paraguayos, pero sí hay una voluntad clara. Yo he estado en varias reuniones de supervisión de cumplimiento donde se ha manifestado esa voluntad y donde se ve que hay posibilidad de llegar de que se cierre la etapa de cumplimiento. Mientras que otras decisiones están, perdón que use esa expresión un poco coloquial, empantanadas. Entonces, mi experiencia es muy disímil. Mientras una corte solo discrecionalmente lo hace y en casos de comunidades indígenas pocas veces lo ha hecho, la otra corte sí se encarga de ello, pero está supeditada a la voluntad del Estado y de que éste decida cumplir los fallos. Tengo a Gabriela Rodríguez, el señor que ahora nos dirá su nombre, y Agustín y Juan Vidal, y después tengo a Rodrigo Villagra y a Pupo, pero podemos hacer otro bloque. Entonces, Gaby. ¿Se escucha? Ya. Es un comentario en relación con lo que comentaba el doctor Julio, que me parece muy relevante, ¿no? Actualmente la posición de la Corte Mexicana es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante, y yo creo que tocaste un punto muy relevante. Las fuentes que se aplican son distintas y los casos aplican fuentes normativas distintas. Entonces, no ver como un todo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque no es así. O sea, hay que ver si efectivamente el caso que se cita efectivamente comparte las fuentes normativas que tiene México y ver el contexto particular. Entonces, creo que eso es muy importante. Y creo, y tú lo mencionaste, y el caso de Colombia creo que es claro, al final la Corte Interna tiene que construir el derecho tomando, entre otras cosas, esa herramienta que da la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero entender que los niveles de interpretación y las fuentes
que se aplican son distintas, porque los contextos son distintos. Uno es un tribunal internacional, otro un orden interno, y creo que el caso de los pueblos indígenas con los casos que ha resuelto la Corte demuestran eso, ¿no? O sea, si las fuentes son distintas, pues la interpretación responde a esas fuentes y no podemos pensar que hay una situación homogénea en cuanto a la aplicación del derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas en ese contexto. Era un comentario, gracias. Gracias, buenos días, Agustín Ávila. Yo quisiera principalmente comentar con relación a lo que se nos ha presentado como la experiencia de San Luis Acatlán y de Cherán. Me parece realmente importante, trascendente, como bien dijo el ponente, se coloca como un caso emblemático. Sin embargo, frente a justamente lo que plantean sobre cómo no abusar del peritaje antropológico, yo preguntaría, o sea que cada comunidad indígena, para ser reconocida en su sistema interno, tiene que proceder mediante un amparo, tiene que requerir 5 o 10 peritajes antropológicos. Para los antropólogos está muy bien, porque tendrán chamba forever. Pero bueno, me parece que es improcedente. ¿Cuántas comunidades hay en México? ¿Cuántos años van a tardar en reconocerlas? O sea, creo que por lo menos habría que voltear la vista a otros procedimientos. Sí, la consulta, pero no una consulta para una comunidad, una consulta más amplia, para lo cual tal vez habría que generar una metodología. Pero digo, por favor, hagan cuentas. Juan Vidal. Gracias, buenos días. Juan Vidal Sánchez, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pues básicamente sembrar la inquietud y compartir un poco lo que se ha expuesto en la mesa. En varios sentidos, las instituciones públicas hoy por hoy tienen un déficit importante para atender estos temas. La propia Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy por hoy, solo cuenta con un solo abogado, con un solo antropólogo, para cubrir las demandas a nivel nacional que nos requieren los tribunales y los juzgados. Pero a propósito de la cuestión subjetiva y de evitar la subjetividad en los peritajes antropológicos, queda claro hasta dónde y cuándo es muy pertinente cuando están involucrados los intereses y los derechos colectivos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, en materia penal, varias veces referido, hablemos de casos muy específicos como puede ser el robo o el homicidio, y los abogados postulantes, los defensores, con mucha frecuencia, como una estrategia, no sé si para alargar o poner algún otro elemento que eventualmente encuentre un excluyente, no sé, solicitan peritajes antropológicos, pero lo solicitan de una manera tan amplia, tan abierta, tan absurda, y los jueces así los requieren. Hemos llegado a recibir indicaciones, requerimientos, que dicen, se le requiere a la comisión para que emita un estudio cultural en relación con fulano y tal. Sí, pero no puntualizan. En relación con un homicidio cometido por un solo individuo que no tuvo nada que ver con derecho colectivo, pues se pierde la objetividad, puesto que no se aterriza qué es lo que quieren. Se podría hacer una enciclopedia completa de esa comunidad y no aterrizar nada en el peritaje. El propio juez o el requiriente no indica hacia dónde quiere apuntar un peritaje, pues se va a convertir en algo absolutamente subjetivo. De ahí la necesidad de una pertinencia y de que los propios jueces y los defensores
pues estén capacitados también para saber qué se solicita y cómo se pide, ¿no? Gracias. Voy a dar la palabra a las 4 personas que tengo apuntadas más. Solicito la máxima brevedad, vamos a agrupar todo y van a tener medio minuto cada participante de la mesa para cerrar y todos nosotros 5 minutos para tomar un café y pasar a la siguiente mesa. Entonces, por favor, Rodrigo Villagra, Alberto Pupo, ¿cómo te llamas? Celso y Aida. Muy breve todo el mundo. Rodrigo, aquí. Brevemente para Alexei, realmente brillante la exposición, muy clarificadora las diferencias, pero creo que tengo mi pequeño nacionalista interno, me dice que hay a veces un sesgo en favor de que el sistema colombiano está más avanzado y mejor que la Corte, ¿verdad? Quiero leerlo de una interpretación que no me lleve a mi pequeño paraguayo o latinoamericano que llevo ahí adentro y que sea en términos de los avances objetivos y del derecho. Ahora, dentro de la economía global de la justicia, podemos plantearnos muchos países que han tenido mejores soluciones o van teniendo mejores jurisprudencias, como en Australia, en casos concretos, que no han firmado el convenio 169, pero que frente a las mineras han resuelto el problema de asimetría, que parece no estar resuelto en Colombia, que es lo que del puntito que me agarro, ¿verdad?, de tu exposición. Entonces, respecto a eso, quiero decir que en términos de derecho, iba a decir mi posición, pero no hay preclusión de etapas, ¿verdad? Estamos en etapas y en procesos distintos que vale bien la pena plantearlos en el complejo de la economía global de la justicia local e internacional. Muchas gracias a todos los ponentes. 2 breves preguntas, observaciones. La primera para Francisco López Bárcenas. Yo creo que sí hay que asumir una actitud antiliberal. Es decir, realmente es imposible que exigencias comunitaristas pro desarrollo de los derechos indígenas puedan realmente ser atendidas en un contexto liberal. No digo cuál es el mejor, pero creo que hay que asumir que ahí hay que tomar una postura filosófico-política importante, y el liberalismo a lo mejor nos da tolerancia, pero no nos da desarrollo, no nos da reconocimiento real. Así que para la tolerancia está bien, y con todo el cariño para Rodolfo. Y la otra cuestión es casi para sugerir que al lado del peritaje antropológico, y es una pregunta más bien para Fernando Ramírez Barrios, al lado del peritaje antropológico en cuestiones del tipo ¿existe o no un sistema normativo en tal o cual comunidad?, debería de existir un peritaje teórico-jurídico, porque el antropólogo no sabe nada de lo que es un sistema normativo. Sabe de reglas locales, entiende valores, prácticas sociales que el jurista no entiende, pero si hay un desacuerdo sobre, por ejemplo, el Instituto Electoral Local, estatal, dice no hay un sistema, otros dicen sí hay un sistema, todo depende de lo que entendemos por sistema. La cuestión no es si hay costumbres, si hay reglas que autorizan, prohíben y que hay que reconocer y respetar. La cuestión de si hay un sistema normativo va un poquito más allá. Y si no se entienden los participantes, los distintos peritos y los distintos organismos públicos, federales o estatales, están hablando sobre un vacío. Y obviamente muy a menudo lo que es un sistema desde la perspectiva indígena probablemente no coincide con lo que es un sistema desde un punto de vista, digamos, federal. Y si no hay acuerdo sobre esto, cualquier peritaje se mueve en una suerte de vacío conceptual. Gracias. Atrás, aquí atrás. Sí, no se preocupe. Bueno, pues mi pregunta va encaminada a la persona del Tribunal Electoral y al representante de la Suprema Corte, en el sentido de que pues es claro que apenas hasta estos tiempos estamos combatiendo el rezago del derecho hegemónico mexicano sobre los pueblos indígenas, pero todavía está más rezagado el reconocimiento de los derechos comunitarios y del reconocimiento en sí de las comunidades afrodescendientes en México.
¿hay algún caso en el que hayan tenido que pues, resolver sobre el reconocimiento de los derechos de estas comunidades afrodescendientes? Y para el doctor Alexei, en el caso colombiano, ¿han distinguido a la hora de resolver este tipo de asuntos entre comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes? ¿Y cuál sería como el factor que las distingue? Bueno, como el más reconocible. Aida, y bueno, me hace notar que una persona estaba desde antes pidiendo, entonces también, sí, brevemente tú, y con esto cerramos y los participantes cierran. Aida. Bueno, antes que nada, para el compañero que hacía una pregunta para los antropólogos jurídicos, ninguno, yo creo, si mal no me equivoco, nadie en la mesa son antropólogos. Esta primera mesa es mayoritariamente de abogados. Yo creo que en la mesa de la tarde se van a discutir algunos de esos puntos, pero para adelantarme un poquito solamente decir que los abogados han hecho una construcción de lo que somos los antropólogos y, por ejemplo, esta visión homogénea de la cultura es lo que nos piden los abogados cuando nos piden peritajes. Y cuando nosotros empezamos a plantear toda la complejidad que tiene el definir qué se está entendiendo por una práctica cultural, ellos nos dicen, bueno, pero dime, culturalmente, ¿qué es lo que hacen? Entonces, más bien, yo creo que la perspectiva homogénea de la cultura es lo que demanda el abogado del antropólogo. Y los antropólogos, por lo menos en México y en muchas partes de América Latina, nos hemos formado peleándonos con la visión funcionalista de las comunidades armónicas y homogéneas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que daría todo un tema de las tensiones del diálogo intercultural entre abogados y antropólogos, que eso es otro diálogo muy difícil. Pero mi pregunta, a mí me tocó el privilegio de estar como perito ante la Corte Interamericana para el caso de Inés Fernández, y algo que me sorprendió mucho fue la sensibilidad cultural de algunos de los jueces. La juez Maculi en especial, que fue una de las jueces que estuvo en el caso, y surgía mucho la pregunta si dentro de la Corte de cómo ha visto, si le ha tocado a usted ver el cambio de las concepciones sobre el derecho internacional y sobre pueblos indígenas al interior de la Corte. Si cree que ha habido también una transformación ideológica, política, por parte de los jueces a partir de los peritajes y de los diálogos culturales que se dan. Casi siempre pensamos los diálogos culturales solo con los pueblos indígenas. Yo creo que hay otros diálogos culturales que se están dando ahí. Y bueno, siempre he dicho que me interesa mucho como grupo étnico los abogados y los jueces y qué está pasando con sus propias culturas. Ella, por favor, ahí atrás. Y con... Hola, buenas tardes. Pues ya que se hizo mención al derecho agrario, quisiera saber, bueno, una pregunta sobre y leído sobre los derechos de los pueblos indígenas, si existe como un caso en el sistema interamericano o en Colombia que nos pueda servir como referencia, si nos puede comentar algo, Alexei. Bueno, ahora voy a pasar el micrófono a todos, digamos, para que cierren y los que tienen preguntas que contestar de manera súper breve lo hagan. Bueno, le agradezco aquí al compañero que me haya dado la oportunidad de hablar de los afros. Mi comercial es que hice un libro sobre los derechos de los pueblos negros de México y precisamente en este libro se trata de hacer una propuesta legislativa para el reconocimiento constitucional de los pueblos negros. Solo un comentario con respecto al liberalismo comunitarismo. Miren, yo soy, han de pensar que yo soy académico, yo soy más abogado, ando más en comunidades. Y sí me preocupan cosas de derechos individuales en los pueblos, la verdad.
¿no? Los pueblos también son autoritarios y tienen sus problemas. Y cuando a uno le toca ver cosas de esas, sí creo que tiene uno que tener en cuenta eso. La verdad, creo que no podemos echar al olvido, hacer a un lado la igualdad, la seguridad, la privacidad. Creo que es muy importante, pero ¿cuál es el meollo? ¿Cómo le hacemos para que eso no domine al pueblo, al colectivo, en la práctica, en la cotidiano? Yo creo que sí seguro que hay un debate ahí filosófico, político, ético y lo que quieran, pero en la práctica creo que tenemos que buscar formas de que convivan los dos, la verdad. Lo que sí apelaría en todo caso, porque lo que está ninguneado es el análisis comunitario, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que darle pues el énfasis también que requiere esto, ¿no? No agota el debate, naturalmente, solo quería decir que eso pienso. Bueno, voy a referirme brevemente a las preguntas que me formularon o a los comentarios que hicieron sobre mi intervención. Primero, en torno a la crítica sobre mi supuesto nacionalismo jurídico, pero yo creo que se debe a la disparidad de casos. Si en total la Corte Interamericana ha resuelto 9 casos, y en eso es discutible que los casos de Surinam los podamos incluir como casos de pueblos indígenas, la Corte Constitucional Colombiana sobre el año pasado resolvió 35 tutelas sobre pueblos indígenas y comunidades indígenas. Entonces, es decir, hay mucha más desarrollo jurisprudencial, mucha más construcción de una corte que de otra. Sin duda se influyen mutuamente, sin duda la Corte colombiana cita, digamos, como fuente autorizada, y es discutible también como parte del bloque la interpretación autorizada que hace la Corte Interamericana de la Convención. Últimamente hay como distintos criterios al interior de la Corte Constitucional Colombiana, entonces eso no es tan homogéneo en este momento, pero yo creo que se nutren ambos tribunales y es el famoso diálogo jurisprudencial entre todas las corporaciones judiciales. Y además, reivindicando la Corte Constitucional Colombiana, hay muchos casos sobre compañías mineras, y es justamente la sentencia sobre la cual se edifica la construcción de la consulta previa, que es del año 97, es sobre una petrolera que estaba haciendo prospección en las tierras de una comunidad y se ordenó paralizar la prospección. Entonces, yo creo que hay mucha jurisprudencia, pero insisto, es por el número de casos y por las oportunidades que tiene que desarrollar nuevas perspectivas o nuevos ámbitos del derecho. El segundo punto es sobre la población afrocolombiana o afrodescendiente. En Colombia la Constitución curiosamente no tiene un artículo que mencione a los afrocolombianos, solo hay un artículo transitorio, o mejor, solo un artículo transitorio que es el 55 menciona a la población afrocolombiana. Pero a partir de ese artículo, la Corte Constitucional ha hecho toda una construcción sobre los derechos de las comunidades afrocolombianas que es idéntico al de las comunidades indígenas, salvo la jurisdicción especial. La jurisdicción especial no es un derecho reconocido a las comunidades afrocolombianas porque no tiene un reconocimiento constitucional expreso, a diferencia de la jurisdicción especial indígena que tiene el artículo 247. Eso es una cosa, digamos, es una disparidad que están en este momento intentando revertir las comunidades afrocolombianas. Pero adicionalmente, las comunidades afrocolombianas están más desarticuladas que las comunidades indígenas. Y por eso la reivindicación de sus derechos, al menos el activismo y el litigio estratégico, no es una herramienta que utilicen con tanta frecuencia ni con tanto éxito como las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son muy buenas en el litigio estratégico y la Corte Constitucional Colombiana pues ha entrado en toda esa discusión. La pregunta sobre los jueces como grupo de estudio etnográfico, étnico, parece muy interesante. Yo, la verdad, solo conozco la actual Corte, pero de la lectura de las decisiones a lo largo de todos estos años, yo sí noto un cambio de sensibilidad claro. Por ejemplo, en el primer caso, que es Alohuetoe, ni siquiera, es decir, es una masacre que cometen contra unas personas que además pertenecen a una etnia tribal de Surinam. Pero ese factor es irrelevante en la sentencia, ese factor ni siquiera se tiene en cuenta. Entonces, ni para las reparaciones, ni se citan los peritajes, es decir, es como un elemento que en algún momento se menciona, pero que no es para nada importante en la decisión que se está adoptando. A partir del año 2000, con el caso de Nicaragua, el famoso Mayama Sumo Aguastini, cambia la postura y ya hay una postura de mayor apertura.
Pero yo más, ahí también vendía un problema, yo no creería que los jueces son un grupo homogéneo. Cada juez responde a sus propias tradiciones jurídicas, y eso sí es una cuestión evidente. En América Latina hay unas tradiciones jurídicas mucho más normativistas que otras. Yo vengo de una tradición que se ha desnormativizado a partir de la Constitución del 91. Para mí el derecho es una referencia, pero no es, bueno, cuando trabajaba en la Corte Constitucional Colombiana el derecho era un punto de referencia, pero que no limitaba el ámbito de la decisión que se podía adoptar, de las decisiones posibles. Pero en la Corte Interamericana el derecho es un ámbito fuerte de restricción de las posibilidades de decisión. E insisto, eso también depende mucho de la cultura jurídica de la que provenga cada juez. Y hay culturas jurídicas mucho más tradicionales y que han formado esos jueces y que es el derecho que ellos conocen. Entonces, compaginar esas distintas visiones es complejo. Y la pregunta sobre casos tanto de la Corte Constitucional Colombiana como de la Corte Interamericana que se relacionen con el derecho agrario, hay un primer problema. En Colombia nos habíamos olvidado que existía el derecho agrario. Lo estamos estudiando en estos últimos años a partir de la ley de víctimas. La ley de víctimas nos puso a todos a estudiar derecho agrario porque, lo reconozco, yo cuando lo estudié no era una rama muy importante del derecho y había quedado como sumido en una parte bastante extraña, pero ahora la ley de víctimas es lo que ha hecho retomar toda la importancia del derecho agrario y no hay fallos que combinen los dos elementos, derecho agrario y comunidades indígenas. La Corte Interamericana un poco, digamos, serían los casos paraguayos. Yo creo que, aunque no es el tema central de la discusión, sí es un tema que está un poco, digamos, como en la trastienda de lo que se debate en ese caso concreto. Sí, bueno, trataré de ser breve. Respecto del peritaje de oficio o a petición de parte, en el Tribunal Electoral se ha determinado que las autoridades administrativas o jurisdiccionales tienen la obligación o en su caso de solicitarlo siempre que así lo requieran para el ejercicio de sus asuntos, ¿no? O sea, de hecho en nuestros casos no ha habido que las partes soliciten el peritaje. Mire, respecto de las cuestiones de si cada comunidad indígena tiene que solicitar un peritaje o se tiene que realizar, pues mire, la verdad es que pues nosotros como jueces, pues, de entrada tenemos la cuestión de que actuamos a instancia de parte. Lo que sí le puedo comentar es, no es o sea, en muchos asuntos ni siquiera está en entredicho la cuestión de si existe el sistema normativo o no, o si es una comunidad indígena o no, sino que más bien son cuestiones de cómo se interpretó o cómo se aplicó. Entonces, como le comentaba, en San Luis Zacatlán lo que establecimos es, si tú no tienes información, pues tú tienes obligación de allegarte autoridad estatal y eso lo puedes hacer a través de entre otros elementos, de un peritaje antropológico, pero también es válido informes de las autoridades, informe de las propias comunidades indígenas, entrevistas, y le decía, ¿no? Pues ponerse a leer, ¿no? O sea, hay mucha, o sea, respecto a varias comunidades indígenas hay mucha bibliografía. Respecto de lo de las comunidades, no, a ver, en el tribunal no tenemos ningún asunto de comunidades afrodescendientes. Lo que te podría comentar es, yo lo poco que conozco es, que creo que lo mencionaste, la legislación de Oaxaca, es muy interesante en ese aspecto. En las últimas reformas hacen un símil con las comunidades indígenas y en cuanto a la diferencia entre comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes, no sé, no es algo que yo haya estudiado, pero a lo mejor te sirve. Yo, por ejemplo, lo que he visto es en esto de, creo que sería una especie de diferencia entre minorías y comunidades indígenas, ¿no? O sea, de hecho, por eso las Naciones Unidas tienen su declaración sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas y derechos de las minorías. Y una de las principales diferencias que yo he visto que mencionan algunos autores es que mientras que las comunidades indígenas tienen derecho a la libre autodeterminación, las comunidades, las minorías no tienen ese derecho, ¿no? Sino que sus derechos colectivos son de otro aspecto. Respecto del sistema, a ver, yo pienso que es una cuestión de nombre, sinceramente. Y contestaría dos cuestiones. A ver, creo que el peritaje antropológico te permite ver si existe o no
No sé si lo podamos llamar sistema, ¿no? O sea, o qué entendamos por sistema, ¿no? En esta concepción positivista o justnaturalista o la que usted quiera respecto del derecho, ¿no? Pero lo que sí veo yo en los peritajes antropológicos que he tenido la oportunidad de estudiar y analizar es que si algo, o sea, si se ve un derecho vivo es precisamente en las comunidades indígenas. O sea, es un derecho que se interrelaciona y está íntimamente vinculado en las propias actividades de la comunidad. O sea, desde el momento en que en las comunidades el sistema, por ejemplo, por poner un ejemplo, el sistema de cargos no solamente es una cuestión electoral, a partir de ese momento es una cuestión que involucra elementos civiles, elementos religiosos, elementos de seguridad, de policía. Entonces, creo que el peritaje antropológico en buena medida te permite ver, y eso es lo que refieren los peritajes, o sea, cómo funciona la comunidad y a través de qué reglas se van desarrollando sus propias formas de organización y su propia resolución de conflictos. Y la otra cuestión, yo creo que es una cuestión de nombres, ¿no? Lo que pasa es que antes les llamábamos usos y costumbres, ¿no? Pero algunos no les gustan porque, porque la idea de costumbre, pues, por ejemplo, remite, por ejemplo, a una teoría francesa, ¿no? Que estudiamos en la carrera, de que necesitas 40 años de manera ininterrumpida, de que sea lo mismo siempre. Y creo que eso es poner a las comunidades indígenas como piezas arqueológicas. Creo que por eso no gusta mucho eso de usos y costumbres. El problema es que luego, por ejemplo, en Oaxaca lo sustituimos por sistema, bueno, lo sustituyeron por sistema normativo interno, y entonces se da la idea de que es algo así, algo muy similar al sistema jurídico mexicano, y la verdad creo que es nada más alejado de la realidad, ¿no? O sea, no sé si existe, si algunos aspectos de lo que nosotros calificamos como sistema se pueda introducir en esa situación, ¿no? La verdad, en ese aspecto. Y bueno, y en esa cuestión, pues yo insistiría, ¿no? O sea, en la medida en que el juez conoce el derecho, o bueno, se supone que lo conoce, pues el derecho indígena pues es tan derecho como el derecho occidentalizado, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto pues, uno tiene la obligación de efectivamente ver si existe o no estas reglas de la comunidad. Finalmente, en cuanto al prejuicio de la homogeneidad, no sé si sirva esta distinción, pero creo que es importante distinguir entre conflictos externos y conflictos internos. En estos tres casos que me permití mencionar del tribunal, tenemos alrededor de 2,000 casos, de San Luis Acatlán, Cherán y Macurahue, precisamente eran conflictos en donde la comunidad se enfrentaba a agentes externos, ¿no? Entonces, la verdad, el problema o sea, estaban bastante unidos todos. Y más bien creo que el problema de la homogeneidad se presenta precisamente en conflictos internos, ¿no? De los cuales el tribunal tiene bastantes asuntos en relación sobre todo con el estado de Oaxaca. Muchas gracias. Pues muchas gracias, creo que ha sido una magnífica mesa de apertura, aplaudamos y en 5 minutos empieza la siguiente.